Regístrate en el canal señora hermosa. Lolita Arkadyevna, luchando por bajarse, apenas logró llegar a su casa. El frío todavía no la había atormentado tanto. O hacía demasiado calor o algo más. Pero Lolita Arkadyevna admitió, insinuando, que no era la mejor idea. Sería mejor que volviera a tomar un taxi, como siempre. Al llegar a la entrada, Lolita Arkadyevna dejó su bolso en el banco y se sentó aliviada. Fue demasiado difícil. Y ella no es una mujer vieja para gatear con tanta fuerza. No, esta no es la comparación. Lolita Arkadyevna vio a muchas ancianas que de repente, a las 6 de la mañana, se iban a algún lugar a hacer sus asuntos. Y se sintieron geniales. Pero Lolita no le sentaba bien en él. Después de una corta caminata, le dolía todo el cuerpo, se le caían las piernas, su corazón latía como si estuviera huyendo de alguien durante varias horas. ¿Y cuándo logré convertirme en tal sinvergüenza? Dios mío, estoy arruinada. Probablemente sería mejor organizarme más a menudo para entrenarme, dijo Lolita Arkadyevna. Ella no quería subir las escaleras. Es mejor si se sienta al aire libre. Además, estuvieron 2 días sin ascensor. Subir las escaleras fue muy difícil. Lolita Arkadyevna intentó sacar adelante aquel terrible momento. Volvió la vista hacia su bolso con comida. No lo hagas. Ella recibió una bolsa llena hoy. ¿Cómo puedo subir con ella ahora? ¿En qué estaba pensando? Lolita Arkadyevna no tenía asistentes. Su marido murió hace 5 años. Ella no tuvo hijos. La mujer poco a poco estaba mejorando por sí sola. Pero últimamente ha sido difícil para ella. Quizás fue por la edad o quizás por algo más. Pasaron otros minutos y Lolita Arkadyevna se quedó sin aliento. Se dio cuenta de que no había lugar para poner el ascensor hasta el 8º piso. Ella no se sentaría aquí en todo el día. Pero entonces la mujer notó cómo aparecía a lo lejos su vecina, Natalia Timofeevna. Y Lolita, sonriendo levemente, volvió a arrojarse en el respaldo del banco. Iba a esperar a su vecina. Será más divertido subir juntos al 8º piso. Natalia Timofeevna estaba muy alegre. Lolita Arkadyevna miró con envidia lo rápido que movía las piernas. Eran una pareja del mismo sexo, pero Natalia Timofeevna era mucho más alegre que Lolita Arkadyevna. Se conocían desde hacía más de años. Lolita Arkadyevna acaba de mudarse a este apartamento con su marido. Y un mes después, Natalia Timofeyevna se instaló en esta escalera. Estas 2 mujeres eran muy cercanas. El marido de Natalia Timofeyevna murió hace años. Lolita Arkadyevna apoyó a su amiga después de la muerte de su marido. Y Natalia Timofeyevna se lo agradeció. Pero los vecinos tenían hijos y nietos. También la apoyaron. Lolita Arkadyevna estaba triste al pensar que cuando ella muriera nadie se enfadaría. Natalia Timofeevna casi llegó a la entrada y solo entonces vio a su vecina sentada en un banco. Oh, Lolita, ¿por qué estás sentada aquí? ¿Saliste a respirar aire fresco? Bien hecho, amigo. Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Que necesitas caminar más. Me alegra que hayas escuchado mi consejo. Natalia Timofeevna dijo en tono alegre. Sí, salí a caminar, pero las piernas casi no me sostienen. Entonces la tienda no salió a caminar. Entonces compré un poco, me siento, descanso. ¿Tienes prisa por volver a casa? ¿Quieres sentarte conmigo un rato? Natalia Timofeyevna asintió y se sentó junto a su amiga. Sí, puedo sentarme unos minutos y luego tengo que irme a casa. Voy a hacer un pastel de carne. Los nietos deberían venir a visitarme esta noche. Tú también quieres venir a nosotros. Nos sentaremos y charlaremos. Lolita Arkadyevna meneó la cabeza. No, cariño, ¿por qué tendría que estar allí? Los nietos vienen a ti. Quieren hablar contigo. ¿Qué tengo que ver con eso? ¿Por qué necesitan la abuela de otra persona? Natalia Timofeevna hacía malabarismos con la vecina en la mano. De hecho, te has vuelto muy aburrido. Sentí que serías una abuela molesta desde mi juventud.
Le dije a Vasily que se tragaría el dolor contigo en la vejez. Sí, pero no vivió hasta el final. A un extraño le parecería que Natalia Timofeevna dice palabras muy ofensivas. Pero en realidad no fue así. Solo estaban bromeando. Natalia Timofeevna le decía a menudo a su amiga que había llevado a su marido a la tumba con su carácter hostil. Y ella lo dijo. Porque cuando murió su marido, Lolita Arkadyevna también la pinchaba a menudo. Tratando de divertirse. Después de la muerte de su marido, a Natalia Timofeyevna le llegó el momento de bromear y no perdió la oportunidad de hacerlo. Lolita Arkadyevna volvió los ojos hacia su vecina. Ay, Natalia, me parece que estás bromeando. ¿Cómo se me acaba la paciencia, para que te pongan una bolsa en la cabeza? ¿Y sabes qué hora es difícil ahora? Todos inteligentes, caminan con sus teléfonos, disparan a todo lo que hay en fila. Y luego alguien nos publicará en internet cómo peleamos contigo. Aquí habrá una broma para la gente. Dos bragas viejas no compartían nada. ¿Quieres pasar tanta vergüenza? Si no, deja de bromear. Ya me has vengado bastante. Natalia Timofeevna se rió y luego tomó la mano de su amiga. Que no hay nadie en el mundo que me comprenda mejor que tú. Perdóname por mi broma, no lo volveré a hacer. Lolita Arkadyevna no respondió nada, se limitó a sonreír levemente. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. Pero en este silencio no había tensión ni incomodidad. Estas dos mujeres se entendieron sin palabras. Cuando perdieron a sus compañeros de vida, pero ambos afrontaron el dolor y ahora valoraron especialmente la comunicación entre ellos. Nadie sabía cuánto tiempo les quedaba y ambos valoraron cada momento. Nunca será superfluo en mi casa, así que no lo pienses demasiado, asegúrate de venir por la noche. Natalia Timofeyevna interrumpió el silencio. Lolita Arkadyevna miró con ternura a su vecina. Sé que siempre estás esperándome, pero esta noche tengo otros planes. Te sentarás con tus nietos, hablarás y yo tengo cosas que hacer en casa. ¿Qué más puedes hacer, viejo? Me estás mintiendo. Simplemente no quieres venir. Natalia Timofeyevna estaba indignada. Lolita Arkadyevna no respondió nada. ¿Qué podría decir ella? ¿Qué no podría estar con los nietos de Natalia Timofeyevna? ¿Qué tenía celos de que sus amigas tuvieran personas que se preocupaban por ella, que querían verla, que la visitaban y que Lolita no tenía a nadie? Fue su propia culpa. Ella misma y su marido Vasily. Se casaron muy temprano. Cuando Lolita conoció a Vasily, se enamoró de él de inmediato. Alto, majestuoso, de pelo oscuro. Solo la apariencia de un hombre fue lo único que atrajo la admiración de todos. Pero cuando Lolita lo conoció mejor, descubrió con admiración que él también era inteligente. Y tenía muchos planes para la vida. Estaba elaborando planes para los largos años venideros. Y por muy absurdas que fueran, Lolita creía en todo lo que decía. Cuando una persona tiene tal deseo de lograr el éxito en su alma, definitivamente lo logrará todo. Y cuando Vasily le hizo una oferta, Lolita la aceptó. Ella decidió que quería ir con él de la mano hasta el final de su vida. Tan pronto como se casaron. El negocio de Vasily fue cuesta abajo. No importa lo que hizo, lo hizo todo mejor que nadie. Y 8 años después de la boda, ya eran personas bastante acomodadas. Fue entonces cuando compraron este lujoso apartamento, una casa de campo y un coche. Y fue entonces cuando Lolita quedó embarazada. Sucedió que no hablaron de los niños desde el principio. Estaban demasiado ocupados. A menudo se trasladaban de un lugar a otro. Lolita creía que era una locura dar a luz a un niño en semejante desastre. Inmediatamente después de la boda, comenzaron las preguntas de familiares y amigos. ¿Cuándo aparecerá la descendencia? Al principio, Lolita y Vasily bromeaban. Y luego. Simplemente dejaron de responder esta pregunta. Y cuando Lalita quedó embarazada, no estaba preparada para esto. Vasily tuvo que realizar un largo viaje de 6 meses. No quería irse sin su esposa. Lalita no quería irse a otra ciudad estando embarazada. Discutieron esta situación con Vasily.
Y ambos decidieron que necesitaban tener un tiempo fuera con el niño. En ese momento, Vasily tenía muchos conocidos y conexiones. Pudieron realizar algunos documentos y el informe médico fue asignado a la junta. El aborto fue hecho. Lolita y Vasily se calmaron. Se reunieron tranquilamente y partieron hacia otra ciudad. Pero no todo fue tan bien como pensaban. Ese aborto fue un rasgo que dividió su vida en un antes y un después. Antes, cuando sabía que podían tener hijos cuando quisieran. Y después, cuando descubrió que nunca más podría volver a tener hijos. Durante ese terrible procedimiento, algo la lastimó. La complicación fue la falta total de fruto. Pero Lalit se enteró de esto solo cuando decidieron tener un hijo con Vasily. Ella lo era en ese momento. Cuando medio año después no logró quedar embarazada, Lalit recurrió a los médicos. Después de algunas pruebas, fue diagnosticada. Ella aprendió que nunca más podrá quedar embarazada. ¿Sintió dolor? Sí. ¿Estaba asustada? Por supuesto que sí. ¿Se sintió ofendida? Por supuesto que sí. ¿Podría ella de alguna manera arreglar la situación? Por desgracia, no. Por supuesto, si fuera posible retroceder en el tiempo, ella habría hecho todo de otra manera. Habría dado a luz a un niño de años. Pero lamentablemente no se pudo cambiar nada. Después de un tiempo, ambos acordaron que nunca serían padres. Y decidieron vivir para su propio placer. Viajaron, fueron al mar, compraron regalos caros, oro, relojes de marca y mucho más. Sí, cuando aún eran pequeños, el sufrimiento por la ausencia de hijos no era tan fuerte. Pero cuando llegaron, cuando muchos de sus amigos ya empezaban a tener nietos, Lolita Arkadievna lamentó amargamente haber cometido este terrible error en su juventud. Estaba muy triste pensando que podrían haber adoptado al niño. ¿Y por qué no lo hicieron cuando eran jóvenes? Eso sí, a los años nadie les dejará hacerlo. Y no eran lo suficientemente fuertes. Todo tiene su tiempo. Lolita Arkadievna envidiaba la envidia blanca de su vecina. Tuvo 3 hijos y 5 nietos. Todos visitaban a menudo a sus familiares. Sus reuniones eran tormentosas y alegres. Después de ellos, Natalia Timofeevna le contó a su vecina las últimas noticias sobre la vida de sus familiares. Ella contó todo sobre sus hijos y nietos. Y Lolita no tenía nada que decirle a Natalia, porque no tenía a nadie y nadie acudió a ella. Me senté un rato con Lolita. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. No te ofendas, amigo mío. No soy tan apresurado como en mi juventud. Hacer una tarta de carne para mí es todo un reto. Entonces necesito irme a casa. ¿Subirás o te sentarás de nuevo? Lolita Arkadievna se liberó de sus pensamientos. Ella se encogió de hombros y respondió a su vecina, no, cariño, no me sentaré más. Vámonos, subiremos. Oh, ¿cuándo se reparará este ascensor? Por favor, díganme, ¿cómo deberían las personas mayores subir tan alto? No te quejes, amigo, no estamos tan mal. Subiremos de alguna manera. ¿Pero qué tipo de formación será? Oh, después de tanto entrenamiento, no podré levantarme de la cama hasta dentro de una semana. Lolita Arkadievna lloraba, se levantó y cogió el bolso. Hay que decir que la presencia de Natalia Timofeevna le dio fuerzas. Lolita Arkadievna intentó seguir el ritmo de su amiga. Ella pensó que sería mucho peor. Cuando superaron los 8 pisos, Lolita Arkadievna suspiró aliviada. Bueno, llegamos allí. Estoy orgulloso de nosotros. Bien, ve y cocina tu pastel de carne. Y fui a hacer mis negocios. ¿Entonces esperarte por la noche? Preguntó Natalia Timofeevna. Lolita Arkadievna intentó sonreír alegremente. Aquí hay más. Dije, tengo negocios. Vale, todavía no me dejarás en paz. Quiero ver mi serie de televisión favorita. Esta noche pasan 4 episodios a la vez. No quiero perdérmela. Esto es lo que haré esta noche. No tendré tiempo para sentarme contigo y tus nietos. Vale, nos vemos luego. Los vecinos se dirigieron a sus apartamentos.
Lolita Arkadyevna, en cuanto cerró la puerta, suspiró profundamente. ¿Por qué no han reparado el ascensor todavía? Ya no podrá realizar este tipo de pruebas. Mañana todo su cuerpo estará enfermo. Lolita Arkadyevna guardó la comida en el frigorífico. Luego limpió en la cocina. Luego limpió las habitaciones. La limpieza del apartamento duró unas 2 horas. Allí no había nada que limpiar. Lolita Arkadyevna era una verdadera parte de Yulia. Todas sus cosas siempre estaban tiradas en sus lugares. Limpiaba el polvo todos los días, limpiaba los pisos una vez cada 2 días y pasaba la aspiradora una vez por semana. Lolita Arkadyevna se sentó en el sofá del pasillo, pensó. Le dijo a Natalia Timofeevna que iba a ver una serie de televisión, pero no era cierto. Lolita no tenía nada que hacer. Ella era completamente libre y no sabía qué hacer. Mientras su amiga estará hablando con sus nietos. Lolita Arkadyevna los extrañará. Unos minutos más tarde, la anciana sintió que le empezaban a escocer los ojos, como si. Lolita Arkadyevna suspiró y luego miró a la pared. Había varias fotografías de Lolita Arkadyevna y Vasily Pavlovich, su marido. Y entre ellos había otra foto en el marco. En esa foto estaba la madre de Lolita Arkadyevna con su hermana. Sí, su madre tenía una hermana, Agata Romanovna. Y Agata Romanovna tuvo una hija, Margarita. Ella era prima de Lolita Arkadyevna y Margarita tuvo hijos. Denis y Yulia eran los nietos del sobrino de Lolita. Aquí están todos los parientes que le quedan, solo este pariente no se comunica con ella ahora. Érase una vez. Margarita vino a verla y luego ella se casó, tuvo hijos Denis y Yulia. Después del nacimiento de los niños, Margarita vino varias veces. Se presentaron a Lolita y Vasily como toda la familia. Margarita, con su marido e hijos. Lolita y Vasily tenían un apartamento grande. Todos se quedaban aquí. Para ser honesta, Lolita estaba feliz de venir. Con su prima y sus hijos. De alguna manera, Lolita cargó con los niños. Les dio regalos caros a sus sobrinos. Probablemente a Margarita le gustó. Y Lolita se dio cuenta de que lo más probable es que su prima simplemente estuviera usando su generosidad. Pero a ella no le importaba. Lo más importante es que vio a sus sobrinos. Ella misma había decidido hacía tiempo que todos sus bienes después de la muerte le serían entregados. Pero al cabo de un rato Margarita dejó de venir. Se divorció de su marido y luego encontró otro hombre. Ese hombre era bastante rico y Margarita no tuvo que acudir a su prima. Estaba ocupada con su vida personal. Luego se escapó con su marido. Dijo que le resultaba difícil criar a sus hijos sola, porque su padre no participaba en sus vidas, no los ayudaba de ninguna manera. Lolita le dio varias veces una gran suma de dinero. Después de cada uno de esos regalos, Margarita se fue por mucho tiempo. Y luego los sobrinos crecieron. Denis y Julia dejaron de acudir a su tía. Margarita dejó de llamar. Ni siquiera asistieron al funeral de Vasililla. Margarita dijo que estaba muy ocupada y que Denis y Yulia estaban de vacaciones. Después de la muerte de Vasililla, Lolita Arkadyevna nunca volvió a ver a su prima ni a sus sobrinos. Ni siquiera la llamaron. La propia Lolita los llamó para todos los cumpleaños y días festivos, y Margarita incluso se olvidó de felicitarla por su cumpleaños. Pero Lolita Arkadyevna no se sintió ofendida por su prima. Cada uno tenía su propia vida, sus propias preocupaciones, sus propios asuntos. Lolita Arkadyevna no era una pariente tan cercana a ellos como para que se preocuparan por ella y la visitaran con frecuencia. Lolita Arkadyevna estaba muy triste. Y tan triste que empezó a sentirse harta de estar en el apartamento. Corrió hacia su vecina para hablar con ella y sus nietos, para hacerlos felices y llenos de vida. Pero se dio cuenta de que sería demasiado en esa casa. Lolita salió al balcón y respiró aire fresco. Cerró los ojos y puso el rostro al viento. Si el ascensor no funcionara. Lolita Arkadyevna se alegró de vivir tan alto. Cuando salió al balcón se imaginó que era un pájaro libre y que podía volar a donde quisiera y que no había tristeza ni ansiedad en su vida. Ella permaneció en el balcón durante. Lolita Arkadyevna vestía su traje de casa. Incluso se quedó un poco congelada.
Pero ella no quería salir del balcón. Fue tan bueno aquí. Entró al apartamento solo media hora después, cuando estaba completamente congelada. El clima otoñal fue tan engañoso. Durante el día todavía podía hacer calor, pero por la noche la temperatura del aire descendía rápidamente. Cuando Lolita Arkadievna entró en el apartamento, se estremeció ligeramente. Tenía demasiado frío. Necesito ir a tomarte caliente. Luego me daré una ducha y tú podrás irte a la cama. A la mañana siguiente, Lolita Arkadievna se sintió mal. A pesar de que afuera hacía frío, de alguna manera tenía calor y estaba sofocada. Y por la noche se dio cuenta de que le había subido la temperatura. Sacó las frambuesas congeladas y se preparó un poco de té. No quería comer, no tenía ningún apetito. Se acostó temprano. Y toda la noche estuvo dando vueltas. Tenía frío o calor. A la mañana siguiente se dio cuenta de que su temperatura había aumentado aún más. Ella comenzó a enfermarse. Lolita Arkadievna se enfermaba tan raramente que apenas encontró un termómetro en su botiquín de primeros auxilios. Hacía mucho tiempo que no tenía que usarlo. Cuando midió la temperatura, se asustó. Una anciana estaba confundida y miró el termómetro. Tenía una salud bastante buena y ahora su alta temperatura le ha roto la mesa. ¿Qué debería hacer ella? ¿Correr a la farmacia? ¿O mejor quedarse en casa con esa temperatura? Pero casi no tiene medicamentos en casa. Probablemente necesite tratamiento. ¿Quizás llamar a un médico? Pero ni siquiera tiene un número de policlínico. Él estaba en alguna parte, pero probablemente ella lo perdió. La última vez que acudió al policlínico fue cuando su marido aún vivía. Después de su muerte, ella nunca tuvo que llamar a un médico, gracias a Dios. Si se resfriaba, la trataban con medicamentos tradicionales y hacía muchos años que no tenía una temperatura tan alta. Lolita Arkadievna llamó a su vecina. Natasa, ¿podrías decirme el número de la clínica? Necesito llamar al médico. ¿Qué pasó? Preguntó Natalia Timofeyevna con ansiedad. Me siento mal. La temperatura ha subido. Probablemente a mi edad no se pueda bromear con esto. Y necesitas llamar al médico, ¿verdad? Así que ya vuelvo. Vamos, abre la puerta. Oh, no quiero que te infectes. Será mejor que me des el número. Yo mismo llamaré al hospital. No acepto rechazos. Abre la puerta rápidamente. Y Natalia Timofeevna apagó el teléfono. Un minuto después, la vecina ya estaba en casa de Lolita Arkadievna. Ella, poniéndose de mal humor, miró a su amiga y empezó a leerla. Tienes fiebre y estás en silencio. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? ¿Y cuándo te sentiste mal? Solo te vi hace un par de días. Todo estuvo bien contigo. Sí, el mismo día que nos vimos, probablemente me enfermé. Verá, salí al balcón desnudo y me quedé unos minutos. El viento era fuerte, probablemente me dio un resfriado en el pecho. ¿Unos minutos? Dudo que puedas enfermarte en unos minutos. Natalia Timofeevna dijo con duda. Bueno, probablemente unos minutos. ¿De qué te quejas? Lo hecho está. ¿Y cómo te trataron? No fui tratado por nada. Tampoco tengo ningún medicamento. No he estado enfermo desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y ahora siento que tendré que recibir tratamiento. Por eso quería llamar a un médico. Me duele la garganta, me duele el pecho. Supongo que necesito tomar un antibiótico. Natalia Timofeevna llevaba mucho tiempo leyendo las notas de su amiga. Dijo que era irresponsable, que no se preocupaba por sí misma, que no se cuidaba. La vecina llamó ella misma al hospital para llamar a un médico. Y luego trajo algunas de sus propias medicinas. Sin embargo, Lolita Arkadievna no aceptó nada. Decidió esperar al médico. El médico llegó a las pocas horas. La examinó, escuchó sus pulmones, murmuró y dijo que escuchó sibilancias. Le recetó antibióticos, algunas mezclas y vitaminas, y dijo que en una semana vendría a la clínica para un examen.
Natalia Timofeevna fue a la farmacia, compró los medicamentos necesarios y se los llevó a su amiga. Lalita Arkadievna empezó a ser tratada, pensando que no todo era tan grave como decía el médico. Sin embargo, el tratamiento de Lalita Arkadievna no ayudó. Cada día se sentía peor. 4 días después, ya tosió. La temperatura ya no era tan alta, pero sí asquerosa. La agotó aún más. Temperatura límite que no se puede superar porque el cuerpo debe luchar, como decía Natalia Timofeevna. Al día siguiente, a Lolita Arkadievna le costó mucho levantarse de la cama. Tan pronto como se levantó, le moqueaba la nariz. No tenía nada que respirar. Natalia Timofeevna vino a visitar a su amiga y se asustó. Escucha, querida, tienes que ir al hospital. No me gusta cómo te ves. No, ningún hospital. Mi marido ya ingresó una vez en el hospital y nunca salió de allí. Será mejor que esté en casa. Quizás me indiquen otro tratamiento, porque no ayuda en nada. Natalia Timofeevna volvió a llamar al médico vecino. El médico vino, la escuchó y se ofreció a tratarla en el hospital. Lalita Arkadievna se negó a ser hospitalizada. Y luego el médico dijo que necesitaba gotear en la casa. Le dio el número de la enfermera, que pagó por tal servicio. Cuando el médico se fue, Natalia Timofeevna le dijo a la vecina, escucha, ¿y tu hermana, tu prima, trabajaba como enfermera? ¿Quizás llamarla? Y que venga, te cuide, te ayude, te ponga un gotero, es mejor que estar sola. Pero Lolita Arkadievna meneó la cabeza. ¿Qué otra cosa? ¿Llamaré a mis familiares por una bagatela así? No vendrán. Tienen muchos asuntos propios. Margarita y ella no son tan jóvenes. ¿Por qué debería sacar a una mujer del lugar? ¿Para qué? ¿Para ti? Duele. No quiero molestarlos. Me curaré a mí mismo. Llamaré a la enfermera ahora y concertaré una cita para que venga y le ponga el goteo. Pero Natalia Timofeevna se opuso a ella. Lola, es imposible hablar contigo. Estás tumbado en casa todo el día. Te sientes mal. No puedo estar contigo todo el tiempo. Sabes que todavía estoy trabajando. Sí, por la noche puedo ir a visitarte, pero estarás tumbado solo todo el día. Deja que tus familiares vengan, te visiten, te cuiden. Necesitas ayuda ahora. Y la comunicación no te hará daño. Creo que mejorarás con ellos más rápido. Te mueres de nostalgia aquí. Una persona enferma no puede estar sola. Esto empeora aún más el estado. No llamaré a nadie. No quiero hablar más de eso. Deja este tema, Natalia, no te enfades conmigo. No me siento bien y aún así decidiste ponerme nervioso. Pero Natalia Timofeeva lo hizo a su manera. Encontró el número de Margarita en el teléfono de Lolita y llamó a la prima de Lolita para contarle sobre el estado y la salud de su vecina. Sinceramente, Natalia Timofeeva creía saber el motivo. ¿Por qué Lolita no quería llamar a su prima? Natalia hace mucho que no ve a sus familiares venir a Lolita. Lo más probable es que simplemente no quisieran conocer a una anciana. Por eso Lolita se negó a llamarlos. Si le pide a Margarita que venga y ella se niega, Lolita se enojará aún más. Pero, de hecho, todo resultó diferente. Cuando Margarita supo que su prima se había enfermado, empezó a toser y toser. Preguntó atentamente a Natalia Timofeeva sobre el estado de su prima. Natalia Timofeeva no sospechaba nada. Embellece la situación, entonces no sucederá nada terrible. Y le dijo a Margarita que Lolita Arkadievna se siente muy mal. Tan malo que incluso a veces se vuelve loco por las noches. Cuando Margarita se enteró de esto, le aseguró a Natalia Timofeevna que definitivamente vendría mañana. Natalia Timofeevna no le habló de esto a Lolita. Decidió dejar a su amiga en la oscuridad. Que sea una sorpresa para Lolita cuando su prima venga a visitarla. Natalia Timofeevna estaba segura de que su amiga estaba tan feliz por la inesperada llegada de su hermana que se sorprendería. Que ya no le importaría que fuera Natalia quien llamara a Margarita. Margarita realmente acudió a su prima al día siguiente. No sola, sino con sus hijos.
Ya después de una gota, Lolita Arkadievna se sintió mejor. Incluso logró levantarse de la cama para descubrir quién insistía tanto en tocar el timbre. Cuando abrió la puerta de su apartamento y vio a su prima con sus sobrinos, se quedó atónita. ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella refunfuñó, tratando de salir del shock. Margarita Mila sonrió y entró en el apartamento, arrastrando consigo a Julia y Denis. Y los sobrinos abrazaron felices a su tía, mirándola de pies a cabeza. Sí, decidimos venir a visitarte. No hemos estado aquí desde hace 2 o 3 años, ¿verdad? Y ahora se ha regalado una semana gratis. Decidimos visitarte, dijo Margarita, mirando a su alrededor con mirada fulminante. Tía, te extrañé mucho. Quiero volver a hablar contigo sobre tu juventud, escuchar tus historias sobre tu viaje, susurró alegremente Julia, mirando a los ojos de Lolita Arkadievna. Lolita Arkadievna miró confundida a sus familiares. Algo era demasiado sospechoso que los tres le habían declarado después de tantos años. Algo andaba mal aquí. Lolita Arkadievna se encogió de hombros y miró a su hermana. En realidad, no has estado aquí desde hace más de 5 años. No has venido a mí desde hace 6 o 7 años. Sí. ¿Es tan largo? Y me parece que estuve aquí hace 2 años, Dios no lo quiera. Margarita aplaudió ingenuamente, y fue muy divertido, considerando que la mujer ya había terminado. No, estás confundiendo algo. Ni siquiera viniste al funeral de Vasily. Y en general, ¿por qué lo declaraste de repente de forma tan inesperada? Admítelo, todavía descubriré qué pasa aquí. Dijo Lolita Arkadievna. Los ojos de Margarita se cerraron y luego confesó. En realidad, íbamos a acudir a ustedes todos juntos en un futuro próximo. Simplemente sucedió así. Entonces llamó tu vecina Natalia, olvidó su apellido. Ah, no importa. Dijo que te enfermaste un poco. Y por eso decidimos venir a ayudarte. Ya sabes, cuando una persona está enferma, no debe estar sola. Entiendo perfectamente que estés aquí triste y solo. Realmente quería ayudarte. Y luego Julia y Denis ofrecieron su ayuda. Decidí llevármelos conmigo. ¿Verdad, niños? Lolita Arkadievna vigilaba atentamente a sus sobrinos. Sus miradas no eran tan alegres como las de Margarita, aunque intentaron no. Por supuesto, tía Lola, teníamos muchas ganas de acudir a ti y estaremos encantados si necesitas nuestra ayuda, respondió Julia, quitándose los zapatos de tacón alto. Lolita Arkadievna no tuvo tiempo de responder nada, mientras Margarita aplaudía y decía, genial, muchachos, tenemos que celebrar el encuentro. Denis, sube al auto por nuestras maletas. No olvides la botella de champán que compré. Bebamos todos medio vaso. Lolita Arkadievna miró confundida a sus familiares. Estaba nerviosa por su llegada. Todo fue tan extraño e inesperado. Lolita volvió a acostarse. El ruido y el zumbido que se formó en su departamento tras la llegada de su prima y sus hijos. Media hora después ya estaba en coma. Margarita, Denis y Julia estaban en la cocina bebiendo una botella de champán. No le ofrecieron a Lolita. Ella no bebía porque no se sentía bien. Una hora más tarde, Margarita fue a la habitación de Lolita Arkadievna. Lolita, dime cómo te sientes. Tenías un médico. ¿Qué dijo? Algo que miro al lado de tu cama, tantos medicamentos, no puedes tomar tantos para una anciana, es dañino. Quizás debería llamarse a otro médico que no le recete tantos productos químicos. Ella era toda toratorila y toratorila. Lolita Arkadievna no sabía pronunciar palabra. El resultado de este monólogo fue que Margarita iba a tratar a su prima. Otros métodos. Trajo consigo una especie de dispositivo magnético para fisioterapia y le aseguró a Lolita Arkadievna que con este dispositivo se puede curar cualquier dolor y que no necesitará gotas ni pastillas. Para ser sincera, Lolita Arkadievna se alegró de poder visitar a sus familiares. Hacía muchos años que no escuchaba tantos sonidos extraños en su apartamento. Y esa felicidad también cayó. Margarita,
Julia y Denis siempre estaban dando vueltas alrededor de Lolita Arcadievna. Naturalmente, la enfermera que hizo el gotero dejó de venir. Porque Margarita dijo que su prima no lo necesitaba para nada. Margarita empezó a tratar a Lolita Arcadievna con sus propios métodos. Constantemente le preparaba algunas hierbas y le daba medicamentos homeopáticos que estimulaban la inmunidad. Al principio, Lolita Arcadievna no sintió ningún cambio en su condición. Pero luego su salud empezó a deteriorarse. Y una semana después de la llegada de Margarita y sus hijos, Lolita se sintió muy mal. Le costaba respirar. Lolita Arcadievna empezó a sospechar que la bronquitis habitual se debía a una inflamación leve. Margarita, me siento muy débil. Creo que estoy escuchando la opinión del médico. Necesito ir al hospital. Algo me molesta en casa. Acostada, dolorida por la asfixia de una tos sofocante, le dijo Lolita Arcadievna a su prima. Pero Margarita respondió alegremente. ¿Qué estás pensando, Lola? Todo te irá bien. Es un estado temporal. Ya sabes, siempre sucede. Antes de mejorar, una persona primero se siente mal y luego le resulta más fácil. Estoy seguro de que mis métodos funcionarán. ¿Es que te sientes tan mal porque has tomado un montón de pastillas antes? Y por eso no tienes apetito. ¿Y el aliento? Bueno. La respiración te tortura porque estás acostado todo el tiempo. Necesitas levantarte. En cuanto empieces a caminar, haz gimnasia de respiración, todo se recuperará inmediatamente. Solo necesitas aguantar. Lolita Arcadievna no estuvo de acuerdo con la opinión de su prima. No, Margarita. Ni siquiera puedo levantarme de la cama. Esto es una especie de tormento. Te pido que llames a un médico. Déjame llevar al hospital. No quiero que me traten con tus métodos. No me ayudan. ¿No lo ves? Lolita Arcadievna estuvo mucho tiempo sin poder hablar. Su cabeza daba vueltas. Pero Margarita siguió valiéndose por sí misma. Solo entonces Margarita llamó a una ambulancia. Lolita Arcadievna perdió el conocimiento. Antes de perder el conocimiento, Lolita Arcadievna vio el rostro de su prima. La expresión del rostro de Margarita horrorizó a Lolita Arcadievna y luego cayó en la oscuridad. Lolita Arcadievna pensó que vagaba en la oscuridad por algún túnel y trató de encontrar la salida tocándola, pero no pudo hacer nada. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales estaban completamente sordas. Abrió y cerró la boca como si arrojaran un pez a la orilla. Le parecía que había vagado durante tanto tiempo. No sintió hambre, frío ni fatiga. Como si todos sus sentimientos desaparecieran a la vez. Ella simplemente movió los pies, moviéndose en una dirección, luego en la otra, luego hacia adelante y luego hacia atrás. Pero sus manos temblaban inútilmente en la oscuridad. Y entonces, de repente, apareció una franja de luz frente a ella. Lolita Arcadievna quiso correr hacia la luz, pero sus piernas apenas se movían. De repente se le hizo muy difícil caminar, como si cada pierna estuviera atada a una bolsa de ladrillos. Pero ella hizo todo lo posible por moverse. En su cuerpo hinchado. Pero ella siguió mirando esa franja de luz, que poco a poco, muy lentamente, pero se acercaba. Y entonces, de repente, esta franja de luz comenzó a expandirse. Ella se expandió y expandió, aumentando de tamaño. Y la luz se volvió tan brillante que Lolita Arcadievna. Porque pensó que empezaría a vagar en la oscuridad otra vez. Y entonces oyó un sonido agudo, tan fuerte y desagradable que se tapó los oídos con las manos. Y entonces sintió que el suelo abandonaba su pie. Lolita Arcadievna yacía con los ojos cerrados sobre una superficie dura. Ella no podía hablar. No podía abrir los ojos. Y lo primero que sintió fue una fuerte sed. Quería pedirle a alguien que le diera agua. Pero ella no podía hablar. Estaba mintiendo, escuchando. Había una especie de zumbido en sus oídos que, afortunadamente, poco a poco fue disminuyendo. Luego escuchó otro sonido. Voz. Era una voz. O más bien voces, voces familiares. Alguien habló a su lado. No recordaba dónde escuchó estas voces.
Las voces se hicieron cada vez más fuertes. Lolita Arkadievna quiso decirles a aquella gente que hablaran más bajo, pero seguía sin poder hablar. Le parecía que tenía una especie de niebla en la cabeza. Y ella no podía entender lo que estaba pasando. Pero entonces la niebla empezó a disiparse lentamente y ella empezó a recordar los acontecimientos de los últimos días. Después de perder el conocimiento en casa, su hermana llamó a una ambulancia. Lolita Arkadievna fue trasladada al hospital. La bronquitis se complicó y empezó a tener insuficiencia respiratoria. Lolita Arkadievna perdió el conocimiento por falta de oxígeno. Escuchó todo esto en los momentos en que recobró la conciencia. La internaron en una sala de cuidados intensivos. Es extraño, pero le parecía que a los familiares no se les permitía entrar en esas salas. Pero en los momentos en que volvía en sí, a menudo veía a su prima Margarita, Denis y Julia cerca de ella. Entendió de quién eran las voces que escuchaba ahora a su lado. Estos eran sus sobrinos. Y alguna que otra voz. Pero la tercera voz no le resultaba familiar. Como Lolita Arkadievna no podía hablar, se limitaba a escuchar lo que pasaba a su lado. Julia se puso de pie, se llevó las manos al pecho y, no contenta, sumergió el pie. Tenía las cejas borrosas y los labios apretados formando una fina franja. Estaba mirando el rostro del doctor con tensión. Denis estaba junto a su hermana. Su rostro estaba más tranquilo. Pero estaba claro que era un hombre, por lo que estaba más comedido. Julia no pudo contener sus sentimientos. Entiendes que si alguien se entera de todo, no solo me despedirán, sino que me pueden meter preso, dijo el médico. Julia sonrió y respondió, qué estupidez, Mijail Anatolievich. Sabemos muy bien que nadie se enterará. No creas que iré a hablar de ello en cada rincón y en cada reunión. ¿Crees que soy un idiota? El médico miró a la muchacha con desagrado. Quería decir algo, pero Denis interfirió en la conversación. Puso su mano sobre el hombro de su hermana y lo apretó ligeramente. Entendamos que ella está doblando el palo. Luego miró al médico y sonrió levemente. Mikhail Anatolievich, no te ofendas con mi hermana. Toda esta situación nos molesta mucho. Tú mismo entiendes cómo sucede. La tía anciana nos puso nerviosos a todos. Nosotros y nuestra madre. Estamos muy cansados. Si te contáramos todo tal cual es, te habrías horrorizado. Esta mujer estaba haciendo cosas horribles. No está bien con su cabeza. Aunque nunca recurrió a los médicos. Todo esto estaba oculto. Ella nunca mostró su verdadero rostro a otras personas. Solo con nosotros se comportó así. Simplemente no puedes imaginar lo que estaba haciendo. Y ahora esta enfermedad nos vuelve locos a propósito. Y queremos detener esto por el bien de nuestra madre, que sufre de insomnio desde hace muchos meses. Ya viste cómo estaba agotada. Simplemente no podemos permitir que esta mujer nos aterrorice otra vez. Mi hermana es bastante dura. Ella también está muy cansada. Entre todos nosotros, solo yo mantengo la calma. ¿Y de qué otra manera? Si no fuera por mí, ¿quién apoyaría a mi hermana y a mi madre? El rostro del doctor se suavizó. Lo entiendo todo, Denis. Sé cómo sucede todo. Tuve que examinar a mi abuela. Ella también hizo milagros. La demencia no solo la volvía loca a ella, sino también a todos sus seres queridos, en particular a mí. Pero me pregunta sobre el hecho de que no soy capaz de hacerlo. No importa cuánto quiera ayudarte. Pero es demasiado. Puedo sufrir seriamente. No puedo arriesgar mi carrera y mi vida de esa manera. Denis se encogió de hombros y respondió un poco más tranquilo. Pero comprende que no seguiremos endeudados. Creo que la recompensa que recibirás de nuestra parte será una compensación suficiente por lo que haces. No te estoy pidiendo que mates a nuestra tía con tus propias manos. Solo queremos que ella no recupere la conciencia. ¿Es tan difícil? Eres médico, sabes todo esto. Algo para apuñalar, en algún lugar para aumentar la dosis y en algún lugar viceversa. Estoy seguro de que no es tan difícil como dices. Pero sinceramente no me preocupa.
Lo más importante, el resultado final. ¿Y cómo se hará? No es asunto mío. Creo que sabes mejor cómo organizar todo mejor. Estaba claro que el médico tuvo una ligera duda cuando escuchó la frase sobre la recompensa. En sus ojos había un mal brillo. Julia y Denis encontraron un socio adecuado que les ayudará a hacer lo que querían. ¿Premio? Ni siquiera sé qué tan apropiado es hablar de esto, dijo el médico con dudas. Si esta recompensa es más que digna, creo que tiene sentido discutirla. ¿No lo crees? Quizás discutiremos todos los detalles en su oficina, dijo Denis en tono enojado, mirando al médico. La codicia del médico fue grande. Además, tenía sus propios planes. Hacía tiempo que quería comprarse un coche bonito, pero le faltaba algo de dinero. Y ahora estas personas le ofrecieron lo que tanto necesitaba. Si esta anciana todavía iba a morir, ¿de qué serviría acelerar un poco este proceso para Mikhail Anatolievich? Si hace todo bien, nadie sabrá nada, nadie sospechará siquiera nada. Esta mujer ha entrado en una situación difícil. Si no se despierta, nadie se sorprenderá. Y podrá beneficiarse a sí mismo. Mikhail Anatolievich decidió que haría lo que estos dos jóvenes le pidieran. Y ya sabe cómo organiza todo. Sin embargo, todo depende de la cantidad que le pagarán estos jóvenes. Bueno, quería saber las últimas noticias sobre el estado de salud de tu tía. Lo siento mucho, pero tengo que deciros que la situación es muy mala. Está en tan mal estado que ni siquiera sé si podrá levantarse de la cama. Debes estar preparado para que al final de la semana su estado se deteriore aún más. Quizás tanto que no podremos hacer nada. Vamos a mi oficina. Les contaré más sobre su estado de salud. Es necesario discutir algunos detalles del tratamiento. Sí, detalles del tratamiento. Necesito contarle el plan de acción y otras tácticas para guiar a mi paciente. Bueno, podemos discutir esto ahora mismo si no te importa. Considero que posponer este asunto es una pérdida adicional de un tiempo precioso. ¿O vendrás a verme más tarde? Todo esto fue dicho en un tono tal que Denis y Julia comprendieron de inmediato. Mikhail Anatolievich está listo para cumplir con su pedido y en la oficina les pide que vayan a discutir el precio de sus servicios. Julia inmediatamente brilló y sonrió alegremente. Denis, al darse cuenta de esto, la empujó con el codo hacia un lado. Y puso una mirada triste en sus ojos. Es todo muy triste, doctor. Sentimos mucho que todo esté tan mal. Sí, por supuesto, ahora estamos cómodos. Estamos listos para discutir las tácticas de tratamiento de nuestra tía ahora mismo. ¿Por qué posponer lo que se puede hacer ahora mismo? Al cabo de un minuto, el médico, Julia y Denis ya no estaban en la sala. Han pasado 10 minutos. Lolita Arkadievna seguía tumbada sin abrir los ojos. En su estado, se dio cuenta de que lo más probable era que estuviera atiborrada de unas pastillas para poder dormir más. Tal vez esto fuera tranquilizador, o tal vez algo diferente. Pero después de un tiempo, Lolita Arkadievna se dio cuenta de que ya podía mover las manos. Luego abrió lentamente los ojos. No había nadie en la habitación. Estaba completamente sola. Algunos dispositivos estaban conectados a ella. Un palo de atadura se pegó al yeso que tenía en la mano. Tenía las manos atadas a la cama. Probablemente para que ella, cuando recobrara el sentido, no los moviera. Pudo volver a pensar clara y claramente, y con gran pesar se dio cuenta de que sus familiares no eran los que ella consideraba. Estas terribles personas decidieron cometer un crimen. Querían deshacerse de Lolita. Su prima es una pobre oveja que se le acercaba y lloraba todo el tiempo. Esta perra, junto con sus hijos, pensaron en deshacerse de Lalit, y de una manera tan terrible, pensaron en matarla ahí mismo en el hospital. Por supuesto, Lolita Arkadievna entendió por qué sucedía esto. Lalit tenía demasiadas cosas que sus familiares necesitaban. Tenía un apartamento lujoso en el centro de la ciudad, una casa grande detrás de la ciudad. El coche que estaba en el garaje de la casa de verano. Y la cuenta bancaria es decente. Durante toda su vida,
Lolita y Vasili reunieron suficiente dinero para que en la vejez no hubiera nada que necesitar. Lolita Arkadyevna llevaba una vida normal, compraba productos corrientes en una tienda normal. Se vestía normalmente y no se ponía elegante. El único lujo que se permitía era una cosa. No viajó en transporte público, sino que utilizó únicamente servicios de taxi. No le importaba cuánto costara el viaje. Podía permitirse el lujo de no caminar ni utilizar el transporte público. Teniendo en cuenta los modestos gastos de una señora mayor, no gastó el dinero que tenía en su cuenta. Casi siempre tenía pensiones suficientes para vivir. Margarita y sus hijos sabían que a Lolita y Vasili se les proporcionaba gente. Incluso el propio Vasili le dijo una vez a Margarita que se ocuparía de que su esposa no necesitara nada si dejaba la vida antes que ella. Y la propia Lolita le dijo una vez a su hermana que después de su muerte todo lo obtendrán Margarita y sus hijos. Y ahora Margarita estaba ansiosa por apoderarse de todo lo que poseía Lolita Arkadyevna. Margarita sabía que Lolita no tenía a nadie más y que eran herederos directos de todos los bienes. Por alguna razón, Lolita ahora pensó en cuál es la verdadera razón por la que no aparecieron en su casa en todo este tiempo. Que Lolita Arkadyevna se sentirá sola tras la muerte de su marido. Decidieron acelerar su muerte dejándola completamente sola. Pero no lo consiguieron. Después de la muerte de su marido, Lolita siguió viviendo y disfrutando de la vida. Y ahora la paciencia de Margarita y sus hijos se agotó. Querían poseer lo que pertenecía a Lolita Arkadyevna. Y pensaron en matar a la mujer. Para hacer realidad su sueño. Ahora Lolita Arkadyevna comprendió por qué su prima se comportaba así, por qué la trataba con sus propios métodos, por qué no le daba pastillas y se negaba a ponerle gotas. Ella solo quería acelerar su muerte. Solo que todas estas tentaciones no dieron resultado. Lolita era muy fuerte. Y ella sobrevivió después de esta molesta relación. E incluso recobró el sentido. Y tan pronto como sus familiares se dieron cuenta de que el asunto podría retrasarse nuevamente, que Lolita Arkadyevna podría sobrevivir, decidieron cambiar sus planes. Decidieron que el médico los ayudaría a deshacerse de la anciana. Y los familiares alegres, quienes al principio fingen estar muy descontentos, rápidamente toman todo en sus propias manos. Lo que más sorprendió a Lolita fue que Margarita no comprende que sus propios hijos pueden hacer lo mismo con su propia madre. Cuando se cansen de esperar su muerte, también pueden hacer algo con ella ellos mismos o con la ayuda de alguien. Lolita estaba mintiendo tratando de entender qué podía hacer. Nada. Ella yace aquí, sola e indefensa, y nadie puede ayudarla. ¿Llamar a Natalia Timofeevna? Entonces sus familiares simplemente no la dejarán hacerlo. Lolita, con pena y pesar, se dio cuenta de que simplemente dejaría esta vida, incluso sin la oportunidad de proteger y defender sus derechos. Al llevarla a tal estado, al internarla en el hospital, sus familiares simplemente la privaron de ese derecho. Nadie viene a ella. Al parecer, solo se permitió la entrada a la sala de cuidados intensivos a familiares. Lolita Arkadyevna no tienen a quien decirle que la están matando. ¿Llegó realmente el fin de su vida? Ella aún no estaba lista para irse. Ella quería vivir. Y ahora no quiere dejar su herencia a sus familiares. Ella solo se iría, y sería mejor que firmara todo, desde la iglesia hasta la caridad o alguna fundación, pero no a sus familiares. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo salvarse? Ella no sabía la respuesta a esta pregunta. Quizás solo un milagro la ayude. Xenia, que tiene dificultades para respirar, ha mejorado su cabello. Su turno de horas había terminado hacía mucho. Pero hoy tomó horas extra. ¿Y qué hacer? Necesitaba dinero y tuvo que trabajar horas extras. Hay que decir que agradeció a la dirección que fueran a verla y le permitieran trabajar horas extras. Muchos se arrepintieron de ella. Tuvo que sufrir demasiado por su vida. Y no espera nada bueno en el futuro. Para escapar de alguna manera, tuvo que trabajar más. Xenia terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. La verdad es que no se sentía muy bien, estaba demasiado cansada. Entonces se sentó a tomar café para animarse de alguna manera.
Lo más probable es que esto no ayude, pero Xenia simplemente no conocía otra manera. Pensativa, giró una taza vacía en sus manos. Su mirada era oscura. A un extraño le parecería que ella simplemente no tiene vida. Como si fuera solo un caparazón y no hubiera nada dentro. Sin alma. Pero ese no fue el caso. Eugenia tenía alma. Solo demasiadas personas no se preocupaban por ella. La mujer simplemente se cerró a todos. Y no dejó que nadie más tocara su corazón. Xenia miró el reloj. Todavía tenía minutos. Todavía podía sentarse tranquilamente en silencio. A veces incluso los minutos eran un lujo. Xenia le dio la espalda a la silla y cerró los ojos. Desde que nació, Evgeny pasó momentos difíciles. Los partos de su madre fueron difíciles. Los médicos temían que la niña no sobreviviera. Pero, afortunadamente, Evgeny logró sobrevivir. Pero la salud de su madre estaba en peligro. Después del nacimiento del niño, ella no pudo recuperarse por completo. Ella ya no podía trabajar. Solo su padre, Eugene, trabajaba, tratando de mantener a toda la familia. Lo pasó mal. Trabajó como trabajador regular en la fábrica. Realmente no se puede pasar un buen rato con el salario de un trabajador. Cuando ella tenía años. Primero mamá y luego papá. Mamá murió después de una larga enfermedad y papá se quedó sin fuerzas. Después de la muerte de su esposa, simplemente desapareció y en solo 3 meses fue tras su esposa. Evgenia se quedó con su abuela. Ya no tenía parientes. Xenia amaba mucho a su abuela. Ella era muy buena y cariñosa. Amaba mucho a su nieta. Pero su abuela tampoco vivió mucho. Cuando Xenia se volvió, la anciana murió y Xenia quedó completamente sola. Se encontraba muy mal, pero pudo terminarlo. E inmediatamente se puso a trabajar en la clínica. Allí conoció a un hombre que casi le rompe la vida. Este chico alto y guapo inmediatamente cautivó a Evgenia. Ella simplemente perdió la cabeza. Le cantó una canción sobre el amor, le prometió tantas cosas buenas. Y la niña le creyó. Ella se enamoró de él sin memoria. Y él solo quería arrastrarla a la cama. Lo logró. Y un mes después, Evgenia descubrió que estaba embarazada. Ella felizmente le contó esto a su novio. Esperaba que él le hiciera una oferta de inmediato. Se casarán, ella tendrá un hijo y tendrán una familia feliz y de pleno derecho. Pero esto no sucedió. Tan pronto como se enteró del embarazo, le dijo burlonamente que no tenía planes de formar una familia. Y ella era solo otra de sus aventuras. Y luego desapareció. Evgenia estaba tan estresada que tuvo un aborto espontáneo. Ella perdió a su hijo. No importa cómo crió a su hijo sola, sin marido, sin nadie cerca, después de este terrible incidente, recuperó el sentido durante 6 meses. Luego se dio cuenta de que si seguía suicidándose, nada bueno le aguardaría en la vida. Y poco a poco empezó a disfrutar de la vida, a sonreír a la gente, a creer en lo mejor. Conoció a su futuro marido. Este tipo era todo lo contrario. Era serio, educado, tranquilo. Evgenia perdió la cabeza por segunda vez en su vida. Pero esta vez no se apresuró a abrazar a su amante. Pero Nikolai no insistió. Fue muy paciente con Xenia. Y cuando llegó la hora de acostarse, Xenia estaba realmente preparada para esto. Se conocieron durante varios meses y luego Kolya le hizo una oferta. Y Xenia, sin creer en su felicidad, estuvo de acuerdo. Ya entonces, un año después, pensó que necesitaba tomarse un poco más de tiempo para conocer mejor a su novio. Estaba segura de que podría adivinar lo que él estaba imaginando si hubiera pasado un poco más de tiempo. Ella no pensó en nada. Simplemente se alegró de haber encontrado a un hombre que la amaba y que quería formar una familia con ella. Pero solo una familia feliz no funcionó. Tan pronto como Xenia se casó con Nikolai, él cambió instantáneamente. De un tipo amable, tranquilo y educado, se convirtió en una bestia. Era un verdadero sádico. Era déspota. Xenia no podía hacer nada sin su permiso.
Él la estaba mirando, revisando su teléfono, armando escándalos y llegaba un par de minutos tarde al trabajo. Y él la golpeó. Al principio fueron solo palmaditas. Y luego empezó a golpearla con fuerza. Xenia no pudo hacer nada al respecto. Ella guardó silencio, ocultando sus moretones. ¿Por qué guardó silencio? Porque no había nadie cerca. Xenia no tenía amigos cercanos, ni parientes, ni nadie que pudiera protegerla. Solo tenía a su marido, quien convirtió su vida en una pesadilla. Y entonces Kolya dejó de golpearla. Esto sucedió después de que ella quedara embarazada de su primer hijo. Nunca la tocó durante todo el embarazo. Y Xenia incluso comenzó a esperar que todo estuviera bien en la vida. Por supuesto, fue solo una ilusión. Xenia solo quería una familia. Por eso, cerró los ojos. Ella lo hizo por nada. Era necesario huir de él. ¿Pero dónde? No tenía a dónde huir. Después del nacimiento de Vicky, Kolya comenzó a golpearla nuevamente. Xenia intentó entablar una relación con su marido por el bien de su hija. Por muy malo que fuera Nikolai, Xenia no quería que su hija creciera sin un padre. Y no fue malo con su padre. Toda su agresión estuvo dirigida únicamente a su esposa. Trató muy bien al niño. Un año después del nacimiento de su hija, Xenia volvió a quedar embarazada. Y las peleas cesaron nuevamente. Cuando tuvo un hijo, Kolya comenzó a golpearla nuevamente. Y aquí Xenia no pudo soportarlo. Cuando su marido volvió a golpearla, Xenia acudió a la policía. Se registraron las palizas, se redactó la declaración y llevaron a Kolya a la estación. Luego hubo un tribunal y lo condenaron a años. Una vez fijado el plazo, Xenia inmediatamente solicitó el divorcio. Volvía a ser una mujer libre. Solo que ahora tenía 2 hijos. Xenia vendió urgentemente su apartamento y se fue con los niños a otra ciudad. Ella no quería volver a ver a su exmarido nunca más. Finalmente, pudo deshacerse de él. Xenia vive aquí desde hace 7 años. Pudo comprar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Sus hijos crecieron. Xenia ya no conoció a nadie. Los hombres ahora estaban prohibidos para ella. Ya no quería pisar el rastrillo. El puesto de enfermera le reportaba unos pequeños ingresos. La mujer apenas logró agarrar las puntas de sus manos. Había muy poco dinero. De alguna manera vivían de salario en salario, dado que Xenia tomaba constantemente turnos adicionales. Una vez soñó que tendría una gran familia, un marido amoroso, hijos felices, pero nada salió de ella. No pudo crear su familia feliz. Sí, tenía 2 hijos y deseaba desesperadamente que tuvieran todo bien. Pero ella sola no podrá darles nada bueno. No quería buscar a nadie que pudiera ayudarla. Xenia se levantó y miró el reloj. Ya han pasado 10 minutos. Estaba demasiado inmersa en recordar su vida y perdió la cuenta del tiempo. Hacía tiempo que había tenido que aceptar el trabajo. Hoy está de guardia en la sala de cuidados intensivos. No fue un trabajo demasiado duro, pero tampoco muy agradable. Fue muy duro para estos desafortunados que estaban al borde de la vida o la muerte. No era necesario hablar con ellos, ni desperdiciar energía, pero era muy difícil mirarlos. Al menos para ella. Muchas otras enfermeras se mostraron indiferentes hacia estas personas indefensas, pero no hacia Xenia. Ella percibió muy de cerca la difícil situación de cada uno de los pacientes. Ella era tan natural. Demasiado lamentable. Demasiado humano. Al cabo de unos minutos, Xenia ya había dado la vuelta a la habitación como de costumbre. A menudo trabajaba en cuidados intensivos. Pero hoy tenía un deseo salvaje de mantenerse alejada de aquí. Probablemente lo fue. Porque hoy se compadeció especialmente de estos enfermos que luchaban entre la vida y la muerte. Habiendo ingresado el número de habitación, hizo todo lo necesario. Todos sus movimientos fueron claros, rápidos. Ella trabajó en la máquina. A menudo, mientras trabajaba, pensaba en algo propio. Pero esto no le impidió realizar su trabajo con disciplina y sin errores.
Automatismo que apareció después de tantos años de trabajo en los hospitales. Xenia ya se iba a ir porque su sentido interior estaba funcionando. Literalmente, en algún nivel invisible e inalcanzable, se dio cuenta de que algo andaba mal en esta habitación. Ella se contuvo ligeramente en las puertas, de espaldas al paciente. Incluso contuvo la respiración. Y luego escuchó algún movimiento. No debería haber ningún movimiento. En la habitación hay una mujer que entró hace 3 días. Estaba inconsciente. La neumonía grave combinada con insuficiencia respiratoria puede matar al paciente en cualquier momento. Esta mujer solo recobraba el sentido algunas veces, y luego nuevamente la conciencia la abandonaba. Xenia se quedó de pie un minuto y luego agarró la manija de la puerta. Y entonces salió una voz que le puso la piel de gallina. No te vayas. Me siento tan mal aquí solo. Quédate un par de minutos. Solo necesito saber que no moriré aquí solo. Xenia se levantó de un salto y se dio la vuelta sorprendida. Miró al paciente que yacía en la cama del hospital. ¿Tú, te despertaste? Dios mío, eso es simplemente maravilloso. Espera, llamaré al médico ahora. Xenia volvió a agarrar el pomo de la puerta. No, no, por favor. No necesito un médico. Tú quédate. Quiero decirte algo. Por favor, te lo ruego, habla conmigo. Xenia se acercó lentamente al paciente. Miró su cuaderno médico. La paciente se llamaba Lolita Arkadyevna. Tenía neumonía. Fue al hospital con insuficiencia respiratoria. Xenia miró a la anciana y sonrió levemente. Debes calmarte. No te preocupes. Todo te irá bien. Llamaré al médico ahora. Él hablará contigo y te contará todo. Lolita Arkadyevna meneó ligeramente la cabeza. No, no necesito un médico. Al menos no todavía. Tengo una gran petición para ti. Por favor, ¿podrías desatarme las manos? Están entumecidos, es muy incómodo acostarse sobre ellos. Xenia desató las manos de la mujer. Y exhaló con alivio. Tenía lágrimas en los ojos. Miró a la enfermera con gratitud. Gracias, muchas gracias. Al menos una persona me ayudó. Desafortunadamente, estoy en una sociedad en la que nadie me apoya ni me ayuda. Xenia miró al paciente con confusión. ¿Por qué dices eso? Sé que tienes familiares que están muy preocupados por tu condición. Lolita Arkadyevna meneó la cabeza y suspiró. No, no, estás profundamente equivocado. Esto no es cierto. Desgraciadamente, me di cuenta demasiado tarde de que estoy rodeado de unos sinvergüenzas que están esperando mi fin. Es tan terrible. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices eso? Preguntó en voz baja a Xenia. Lolita Arkadyevna no respondió nada. Miró a la enfermera con atención. De repente, una especie de brillo apareció en sus ojos. Tenía esperanza. Creo que eres una persona muy amable. Incluso tienes una voz amable. Creo que estás muy feliz. La gente buena siempre debería ser feliz. Xenia sonrió con amargura. Sí, feliz. Si mi vida puede considerarse feliz, entonces no sé qué le sucede a las personas que son infelices. Lolita Arkadyevna miró con interés a la enfermera. Luego su mirada se desvaneció. La esperanza volvió a desvanecerse. Lamento haberme equivocado. Es muy triste darse cuenta de que la gente buena tiene que sufrir. Todo es tan malo. ¿Y por qué inició esta conversación con el paciente, que estuvo al borde de la muerte durante varios días? Se suponía que Xenia simplemente llamaría al médico. Pero entonces la mujer miró a los ojos del paciente. Por alguna razón, pensó que esta mujer la entendería. Sí, hay muy poco bueno. De las buenas, solo tengo 2 hijos. Todo lo demás es simplemente terrible. Lolita Arkadyevna, por desgracia, miró a la enfermera. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Xenia. Xenia, quiero decirte que mi vida tampoco se puede llamar feliz. Sí, mi esposo y yo éramos personas exitosas.
Nos amamos hasta el final de su vida. Murió hace más de 5 años, pero todavía lo amo. Probablemente debería haber sido feliz. Pero la felicidad es un concepto relativo. Una vez, en mi juventud, cometí un error y todavía sufro por ello. Y ahora descubrí que lo peor está por llegar. Hay gente muy mala que decide mi destino por mí. Me da pena darme cuenta de que no hay nadie que me apoye. Me horrorizo al darme cuenta de que no he hecho nada bueno. Simplemente viví en mi placer. No estaré allí pronto y lo siento mucho. Xenia estaba de mal humor. Miró a su alrededor y miró hacia la puerta de la sala. Luego se detuvo nuevamente hacia el paciente. Comprendió que necesitaba irse, llamar al médico y hacer su trabajo. Pero esta mujer simplemente la hechizó. ¿Qué pasó? Lolita Arkadievna miró a la enfermera y suspiró, y luego le contó la conversación de sus familiares con el médico. Escuchó cada palabra de ellos y se lo pasó todo a la enfermera. Cuando Lolita Arkadievna le contó todo se volvió un poco más fácil para ella. Esperaba que la enfermera no pensara que estaba loca y, después de todo, Xenia podría pensar que lo había visto todo. Estaba inconsciente. Toda esta conversación podría haber sido una pesadilla o alucinaciones. Sí, probablemente ella piensa que sí. Pero, aún así, Lolita Arkadievna se sintió mejor cuando se lo contó todo. Pero, para su sorpresa, Xenia le creyó. Es terrible. Ni siquiera sé qué decir. Nunca me he encontrado con algo como esto en mi vida. La gente se pone en mal estado y siempre hay quienes se preocupan por ellos. Pero esto es lo que me encuentro por primera vez. Lo siento muchísimo. Sí, yo también lo siento. Me gustaría que todo fuera diferente. ¿Pero qué puedo hacer yo tumbado aquí? Estoy indefenso. Debo aceptar el hecho de que mi vida pronto será interrumpida de una manera tan terrible. Pero Xenia negó con la cabeza. No. No, no deberías estar en condiciones de ser humilde al respecto. Tenemos que hacer algo. Tienes que contárnoslo. Tenemos que llamar a la policía. Tienes que testificar. No deberíamos dejarlo todo así. Querida, ¿quién me creerá? Estoy en la sala de cuidados intensivos. Me sentí muy mal. Estaba inconsciente. Me están inyectando unas pastillas. Mis familiares no admiten nada. El médico simplemente dirá que me estoy engañando. Nadie me creerá. Aún así harán realidad su terrible plan. Durante unos minutos, Xenia guardó silencio, mirando al paciente. Sombras de diferentes emociones recorrieron su rostro. Dolor, arrepentimiento, insatisfacción, ira. Y luego decisión. Y Xenia meneó la cabeza, tomó al paciente en su mano y dijo, no, no lo dejaré así. No te dejaré morir. Esto es injusto. Nadie tiene derecho a privar de la vida a otra persona. Este es un hospital. Aquí salvan gente, matan. Y no debería permitir que se cometa un acto tan terrible. Nunca me perdonaré por esto. Quizás nadie te crea, pero yo te creo, te ayudaré. Nadie creerá tus palabras, sí, pero si hay evidencia de esta conversación, entonces todo será diferente. En los ojos de Lolita Arkadievna apareció de nuevo la esperanza. ¿Pero cómo? ¿Dónde conseguir estas evidencias si la conversación ya tuvo lugar? No podemos retroceder en el tiempo, todo ya pasó. Y no hay manera de encontrar ninguna evidencia. Xenia sonrió levemente y estrechó la mano de Lolita Arkadievna. Sí, no hay pruebas, pero puedo conseguirlas. Se me ocurrió algo. Creo que es una buena idea y lo lograré. Estoy seguro de que lo lograré. De lo contrario, simplemente no puede ser. ¿Qué? ¿Qué se te ocurrió? Le pregunté esperanzada a Lolita Arkadievna, agarrando a la enfermera de la mano. La enfermera negó con la cabeza. No te lo diré. Esta es solo mi idea. Si tengo éxito, serás salvo. Y si no, pase lo que pase. En el peor de los casos, simplemente me despedirán. Pero esto no es un problema. Lo principal es que estoy vivo y sano. Si es necesario, buscaré un nuevo trabajo.
Pero no dejaré que mates a una persona inocente, ni siquiera en el hospital. Quédate quieto. Que descanses. Intenta no ponerte nervioso. Haré todo lo que esté en mi poder para salvarte. Gracias. Murmuró Lolita Arkadievna, sin saber qué más decir. Xenia sonrió e inclinó la cabeza. Luego puso su dedo índice. Déjame entender para que el paciente se comporte tranquilamente. Xenia salió de la habitación. Su rostro estaba concentrado y serio. Sí, se le ocurrió algo y realmente esperaba tener éxito. Xenia conocía bastante bien a Mikhail Anatolievich. Ella sabía cómo era él. Había bastante buenas relaciones entre ellos. Xenia siempre trató de encontrar un acceso a cualquier médico. Sabía que Mikhail Anatolievich era una persona muy codiciosa. No fue demasiado descarado. No gastó abiertamente dinero en los pacientes y sus familiares. Pero nunca rechazó obsequios y obsequios generosos y los aceptó con gusto. Cuando Xenia acaba de llegar a trabajar a este hospital, él incluso se acercó a ella. Pero luego descubrió que la enfermera tenía 2 hijos y muchos problemas. Él nunca la ofendió. A menudo le regalaba chocolates para los niños. A veces incluso daba dinero cuando recibía una recompensa especialmente generosa de los familiares felices de los pacientes atendidos por Mikhail Anatolievich. Al saber que el médico había pensado en hacer algo tan terrible, Xenia se sintió muy decepcionada. Probablemente fue cruel, pero ahora decidió aprovechar la buena relación de un médico con ella y esperaba tener éxito. Xenia terminó el recorrido por las habitaciones y completó su trabajo principal. Luego entró en el turno, bebió agua, reunió fuerzas y se dirigió a la oficina de Mikhail Anatolievich. Rezó para que su idea tuviera éxito. Sí, pasa. La expresión de Evgeny cambió. Se puso una máscara de sufrimiento, abrió la puerta y entró. Mikhail Anatolievich, recorrí todas las habitaciones, todo está bien, todo está bajo control. ¿Hay algún pedido especial?, ella dijo. Mikhail Anatolievich brilló cuando vio a Xenia. Esta chica le provocó sentimientos especiales. Se enojó mucho cuando supo que ella tenía 2 hijos. Si no fuera por los niños, continuaría siguiéndola. Pero la presencia de niños le impidió cuidarlos. No necesitaba los hijos de otras personas. Al mirar a la enfermera, Mikhail Anatolievich parecía un poco cansado. No, no hay pedidos especiales. Xenia, ¿qué te pasó? Parece que algo terrible pasó. ¿Me pareció? ¿O realmente tienes algunos problemas? Xenia se dio cuenta de que todo iba según lo planeado. Mikhail Anatolievich escupió en su cebo. Sí. Oh, es todo tan difícil que no quiero cargarte con mis problemas. Mikhail Anatolievich se dio cuenta de que podría convertirse en un héroe para esta chica si hacía algo bueno por ella. Estaba de muy buen humor hoy y decidió no perder la oportunidad de demostrar lo genial que es. Su imaginación se desarrolló. Sí, los niños interfirieron con el plan global. Pero no podría conformarse con nada que no requiera una relación con su enfermera. Si él hace algo bueno por ella, tal vez ella acepte algo más grande. Estará satisfecho con un par de encuentros con ella en un ambiente íntimo. Y será una victoria. Xenia, dejemos de lado todas las formalidades. ¿Sabes lo que siento por ti? Siempre me enfado mucho cuando te sientes mal. O tienes mal humor. ¿Entiendes esto, no? Cuéntame todo lo que te pasó. Estoy seguro de que puedo ayudarte. Al menos haré todo lo que pueda, dijo. Xenia se puso un poco tensa y presionó su mano en el bolsillo donde estaba su teléfono. Luego se relajó, miró a Mikhail Anatolievich y dijo. Últimamente lo estoy pasando mal. Mis hijos están creciendo. Me estoy quedando sin dinero. Estoy haciendo turnos extra todo el tiempo para ganar algo de dinero extra. Pero cada vez es más difícil. No tengo a nadie que me ayude. Es tan terrible. ¿Puedes ayudarme en esta situación? Bueno, a menos que ofrezcas algún tipo de trabajo que te genere al menos algunos ingresos. Pero es imposible. No podrás ayudarme.
El rostro de Mikhail Anatolievich se puso algo tenso. Estaba claro que estaba pensando en algo. Sobre algo importante y serio. Lamento contarte todo esto. A veces me parece que en este hospital no tengo a nadie más cerca de ti. Probablemente todo esto sea una tontería. Y probablemente no te guste oírlo. Pero es verdad. Ya no puedo quejarme con nadie, porque nadie me entenderá. Solo tú me entiendes. No sé por qué sucede esto, pero es un hecho. Lo lamento. Sabes, hablé y se volvió un poco más fácil para mí. Iré a trabajar. No te molestaré más. Todavía no podrás ayudarme, te lo dije. Xenia suspiró, se dio la vuelta y lentamente se dirigió hacia la puerta. A cada paso ella decía, por favor, por favor, por favor. Ella esperaba un milagro. Y ocurrió el milagro. No tuvo tiempo de llegar a la puerta cuando Mikhail Anatolievich la detuvo. Espera, Xenia, no te vayas. Quiero decirte algo. Ven a mí. Xenia sintió el temblor. Un susto apareció en su rostro, pero inmediatamente lo ahuyentó. Necesitas ser fuerte y valiente. Se dio la vuelta y se acercó a Mikhail Anatolievich. La tomó de la mano y la sentó en la silla frente a él. Mirándola a los ojos, dijo en voz baja, quizás te sorprendas mucho, pero puedo ayudarte. Realmente quiero hacerlo. Espero. Realmente espero que lo aprecies. Y puedo contar con algún tipo de servicio de su parte. Xenia, con disgusto, se dio cuenta de lo que estaba insinuando. Por supuesto que quiere arrastrarla a la cama. Pero ahora no tenía tiempo para eso. Tenía que terminar el caso. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudarme? Haré cualquier cosa. Dime qué necesito hacer. ¿Estás listo para todo? ¿Incluso por un delito? Mikhail Anatolievich la miró a la cara en silencio. Xenia sintió que se le ponía la piel de gallina. Pero ella debe llegar hasta el final. Por el bien de mis hijos, estoy dispuesta a todo, incluso a los delitos, respondió. Mikhail Anatolievich sonrió enojado. Bueno, entonces te diré lo que debes hacer. Si haces lo que te dije, te recompensaré generosamente por ello. No te decepcionarás. La cantidad será decente para ti. Y Mikhail Anatolievich le dijo a Evgenia en detalle lo que debería hacer. Sí, le contó el crimen que pretendía cometer bajo la influencia de los familiares de Lalita Arkadyevna. Xenia tendrá que inyectarle a una mujer un medicamento que no es adecuado para ella, y este medicamento la matará. Nadie sospechará nada. La mujer presentaba un estado grave, insuficiencia respiratoria. Ni siquiera lo abren. Mikhail Anatolievich organizará todo. Nadie se enterará de nada. El paciente morirá. Mikhail Anatolievich recibirá una generosa recompensa. Y luego agradecerá a Evgenia por la ayuda. Y todos serán felices. Evgenia, con gran dificultad, hizo que pareciera que estaba de acuerdo con todo. Incluso trató de reflejar una especie de alegría en su rostro. Después de asegurarle al médico que lo ayudaría en este asunto difícil pero rentable, dijo que necesitaba trabajar. Ella salió de su oficina, prometiendo que vendría a verlo al final del turno para discutir los detalles. Después de salir de su oficina, corrió al turno. Allí sacó sus auriculares de su bolso y luego sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo. Después de conectar sus auriculares a su teléfono, presionó el botón de su teléfono y cerró los ojos. Sí, Evgenia grabó toda la conversación con Mikhail Anatolievich. Ella logró hacerlo. Y aunque tenía un teléfono viejo, cada palabra que se decía en el consultorio del médico se escuchaba. Evgenia pudo hacer realidad su idea. Su plan funcionó lo mejor que pudo. Ahora podría ir más lejos. Luego los acontecimientos se desarrollaron a un ritmo rápido. Evgenia entregó esta grabación a la policía. La investigación comenzó y las cabezas volaron. Tomaron el testimonio de Lalita Arkadyevna y ella le contó todo a la policía. Ella contó toda la conversación que escuchó en su habitación. Acusó a su médico y a sus familiares de querer matarla. Y la policía creyó.
Además, había pruebas en forma de una grabación telefónica que realizó Evgenia. La doctora Lita Arkadievna y sus familiares fueron trasladados a la comisaría. Cabe señalar que la investigación no duró mucho. Hubo un juicio y luego se asignó el castigo a todos los culpables que quisieron cometer este terrible crimen. Todo el mundo tiene un término. Lalita Arkadievna ni siquiera quiso saber cuánto recibió cada uno de los participantes en este terrible incidente. Una anciana casi resultó estar en el otro mundo por culpa de todos ellos. Y esta gente ya no se preocupaba por ella. Lalita Arkadievna tuvo suerte. Con el apoyo de la enfermera, pudo evitar un destino terrible. Eso la tranquilizó y le dio fuerzas. Y se recuperó muy rápidamente. 2 semanas después, salió del hospital y regresó a casa. Primero, remodeló el testamento. Excluyó a todos los familiares y añadió un nuevo apellido. Ella dejó su propiedad a una sola persona, y esa persona fue quien la salvó. Después de un tiempo, cuando se resolvió toda la situación con el tribunal, concertó una reunión con la enfermera que le salvó la vida. Quería concertar una reunión en un restaurante caro para invitar a la enfermera a una cena magnífica. Pero Evgenia rechazó tal invitación. Le daba vergüenza admitir que ni siquiera tenía la vestimenta adecuada para salir con la gente. Entonces Lolita Arkadievna la invitó a su casa. Cuando Evgenia volvió a casa con Lolita Arkadievna, y le conté todo. Dijo que estaba confiando todos sus bienes a ella y a sus hijos. Evgenia casi se puso histérica. No entendía por qué esta mujer extranjera hacía tal cosa por ella. Ella dijo que rechazaría tal regalo porque no lo merecía. Que ya no se comunicará con Lolita Arkadievna. Que nunca volverá a verla. Ella no contesta sus llamadas. Pero fue inútil. Lolita dijo firmemente que la herencia seguirá siendo para Evgeny. ¿Y qué hacer con él más tarde, que decida Evgeny? Si quiere, que se niegue. Este es su asunto personal. Pero entonces Lolita Arkadievna empezó a hablar de los hijos de Evgeny. Dijo que la niña se vio obligada a pensar en su futuro. Si tiene la oportunidad de darles todo lo mejor, ella debería usar esto. Evgenia lloró durante mucho tiempo sentada en casa de Lalita Arkadievna. Hablaron durante mucho tiempo. La niña intentó demostrar que no se merece tal regalo. Pero Lalita Arkadievna afirmó que sus familiares no merecen tal regalo. Pero Evgenia simplemente se lo merecía todo. Pasó un año. Lalita Arkadievna era la mujer más feliz del mundo. Ahora en su apartamento siempre había ruido y zumbidos. Evgenia y sus hijos se mudaron con una anciana desde su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Ahora vivían todos juntos. Los hijos de Evgenia se convirtieron en nietos de Lolita Arkadievna. Los 4 se amaban sinceramente y ya se consideraban una verdadera familia. Evgenia todavía no podía creer su felicidad. Ella encontró su propia persona, quien era completamente ajeno a ella. Lalita Arkadievna se convirtió en madre y abuela para ella, que carecía de tantas hijas y a quien había perdido tan pronto. Evgenia cambió mucho. Ahora estaba feliz y estaba toda iluminada. Por supuesto, todavía creía que no merecía todo lo que Lalita Arkadievna le había dado. Pero la anciana todos los días la convenció de que la amaba como a su propia hija y que estaba feliz de vivir sus últimos años de vida rodeada de personas que la aman sinceramente. Fue un regalo del cielo. Y Lolita Arkadievna todos los días, antes de acostarse, agradecía a Dios que la hiciera feliz, verdaderamente feliz.